Imagina que estás en la tranquilidad de tu hogar, la noche ha caído y el silencio invade cada rincón. Te sientas a descansar, cuando de repente sientes que algo no está bien. No es un ruido, ni una sombra, sino una sensación abrumadora de que no estás solo. Esta es la historia del hombre de la ventana. Una noche fría y lluviosa, Clara había decidido quedarse en casa viendo una serie, cuando de repente escuchó un ligero golpeteo. Al principio pensó que era el viento, pero algo en su interior le decía que prestara atención. El sonido venía de la ventana de la sala. Era extraño, ya que vivía en el tercer piso de su edificio, pero decidió ignorarlo. Minutos después, el golpeteo volvió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera tocando intencionalmente. Con el corazón acelerado, Clara se levantó del sillón y se dirigió hacia la ventana. Pero cuando se asomó, no había nadie. Se sentó de nuevo, tratando de convencerse de que era solo el viento. Pero entonces, un golpe seco sacudió toda la ventana. Esta vez no pudo ignorarlo. Se acercó de nuevo, y lo vio. Una figura alta y delgada, con un rostro cubierto por una capucha negra, miraba fijamente desde afuera. El hombre no hacía ningún movimiento, solo observaba, inmóvil. Clara retrocedió lentamente, sintiendo que algo muy malo estaba por suceder. Corrió al teléfono, pero antes de que pudiera marcar, el sonido de un cristal quebrándose la detuvo en seco. La ventana había sido destrozada desde afuera, pero cuando Clara giró la cabeza, el hombre ya no estaba ahí. Las cortinas ondeaban con el viento, pero no había rastro de él. Respirando con dificultad, Clara cerró las ventanas rápidamente y bajó las persianas. Tratando de calmarse, se encerró en su habitación. Pero mientras intentaba conciliar el sueño, el sonido volvió, esta vez, desde la ventana de su habitación. El hombre de la ventana nunca se va. Una vez que lo ves, te sigue, observándote, hasta que encuentra el momento perfecto para entrar. Algunos dicen que es una entidad que se alimenta del miedo, otros creen que es la muerte misma, pero lo cierto es que, si alguna vez escuchas un golpeteo en la ventana de tu hogar, nunca, jamás mires afuera. Las llamadas telefónicas solían ser algo común, hasta que los mensajes y las videollamadas las reemplazaron. Pero hay algo especial, algo inquietante, en recibir una llamada en la oscuridad de la noche, especialmente cuando no hay nadie al otro lado, o al menos, eso es lo que piensas. Esta es la historia de la llamada perdida. Laura siempre se quedaba despierta hasta tarde. Aquella noche no fue la excepción. Eran casi las 2 de la madrugada cuando su teléfono sonó inesperadamente. El nombre en la pantalla le resultaba familiar, pero imposible. Raúl, su mejor amigo, que había fallecido en un accidente automovilístico hacía ya 3 años. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. Estaba convencida de que alguien debía estar usando el antiguo teléfono de Raúl. Tomó el móvil con manos temblorosas y decidió responder. De al otro lado no se escuchaba nada. Solo un sonido sutil, como el del viento pasando por un lugar vacío. Su mano temblaba. Sabía que esto no tenía sentido, pero el número era de Raúl, no había duda. Desconcertada, colgó rápidamente y lanzó el teléfono sobre la mesa de noche. Pero justo cuando intentaba convencerse de que todo había sido un malentendido, el móvil volvió a sonar. Esta vez, el tono era más largo, más profundo, y parecía llenar toda la habitación. Laura miró la pantalla, y ahí estaba de nuevo, Raúl llamando.
Pero lo más perturbador era el mensaje que aparecía debajo. ¿Por qué me olvidaste? Sus dedos se congelaron. Un miedo indescriptible la invadió. Sabía que algo andaba mal, algo mucho peor que una simple broma. Con un nudo en la garganta, decidió responder la llamada otra vez. Silencio. Pero luego, una voz lejana, distorsionada, susurró algo apenas audible. Ven conmigo. Era la voz de Raúl, pero sonaba fría, vacía, como si viniera de un lugar muy lejano. Laura gritó y tiró el teléfono al suelo, cortando la llamada. Pero no importaba lo que hiciera, el teléfono seguía sonando, una y otra vez, inundando la habitación con ese tono interminable. La pantalla se encendía sola, mostrando una frase repetida en bucle. No me dejes solo. Desesperada, Laura decidió destruir el móvil, pensando que así acabaría con todo. Pero al día siguiente, cuando trató de explicarlo a sus amigos, todos la miraron con incredulidad. Según ellos, Raúl había intentado llamarla antes del accidente. Y es que, a veces, los muertos encuentran la manera de hacernos una última llamada, una que nunca deberíamos contestar. Esta fue la segunda historia. Tal vez ahora pienses dos veces antes de contestar una llamada inesperada, especialmente si viene de alguien que ya no debería estar entre nosotros. Los bosques siempre han sido lugares misteriosos. Desde tiempos ancestrales, se han contado historias de criaturas que los habitan, de sombras que se mueven entre los árboles. Esta es la historia de la sombra del bosque. Lucía y sus amigos decidieron ir de campamento un fin de semana. El lugar era perfecto, un bosque denso en las afueras de la ciudad, donde podían desconectarse del ruido y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Pero esa noche, descubrirían que no estaban tan solos como pensaban. Era su primera noche en el bosque, y todo parecía normal. Después de cenar, se sentaron alrededor de la fogata, contando historias de terror y riendo a carcajadas. La luna llena iluminaba apenas el claro donde habían acampado, pero el bosque alrededor estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. Las risas continuaron, hasta que uno de los amigos, Pablo, detuvo la conversación abruptamente. Señaló hacia el límite del bosque con una expresión de desconcierto. Todos se quedaron en silencio, observando con atención, pero no vieron nada. La oscuridad parecía devorar cualquier forma. Después de unos minutos, continuaron con sus historias, intentando ignorar el mal presentimiento. Pero Lucía no podía dejar de mirar hacia el bosque. Algo no estaba bien. A lo lejos, entre los árboles, podía ver una sombra, una figura que parecía moverse entre los troncos, demasiado rápido para ser un animal. Se levantó de golpe, haciendo que los demás también se inquietaran. Sus amigos intentaron calmarla, diciéndole que seguramente era solo su imaginación. Pero mientras discutían, la fogata comenzó a apagarse lentamente, como si una brisa helada hubiera cruzado el claro. Y en ese instante, todos lo vieron, una figura oscura, alta y delgada, que se deslizaba entre los árboles, observándolos desde la distancia. La figura no tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la luz de la luna. Cada vez que se movía, el viento soplaba más fuerte, y las ramas de los árboles crujían como si estuvieran siendo dobladas por una fuerza invisible. Sin pensarlo dos veces, recogieron sus cosas y corrieron hacia las tiendas. El miedo los había invadido por completo. Sabían que algo extraño los acechaba, algo que no pertenecía a este mundo. Ya dentro de sus tiendas, intentaron dormir, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. Lucía,
aterrorizada, escuchaba el crujir de las hojas y los pasos que rodeaban su tienda. A través de la fina tela, pudo ver una sombra, la misma figura oscura de antes, de pie, inmóvil, justo afuera de su tienda. La sombra se quedó allí, por lo que pareció una eternidad, observando, acechando. Y de repente, desapareció en la oscuridad del bosque, como si nunca hubiera estado ahí. Pero Lucía sabía que algo había estado observándolos esa noche. A la mañana siguiente, sus amigos intentaron convencerse de que todo había sido un mal sueño, una ilusión provocada por las historias de terror. Pero cuando recogieron sus cosas para irse, descubrieron algo que les heló la sangre. En el suelo, alrededor de todo el campamento, había huellas, profundas, grandes, y claramente no eran humanas. La sombra del bosque los había estado acechando toda la noche. A veces, lo que habita en los bosques no es un animal ni una persona. Es algo más, algo que nos observa desde la oscuridad. Así que, la próxima vez que vayas de campamento, recuerda que las sombras tienen ojos, y no siempre son amistosas.